no, hace un minuto, que en la primera cadena me parece que está Bertín ¿Y le vas a hacer en su casa y en la propaganda? mía. No le hago propaganda porque yo le estaba diciendo a Nona, pero bueno, es que hoy seguro que no hace nada, porque no tiene nada que hacer, porque Hoy... donde estemos nosotras, como tú comprenderás, ¿quién se va a poner a ver a Bertín? O sea, yo estoy tranquilísima, tú también. Bueno, no tenemos ningún problema. Y además por lo menos en que, Ferrol. que si cambian, porque igual hay alguno que no lo sabía, si cambian vuelven aquí sin problema. Porque Bertín últimamente, según me dicen, porque yo no veo mucho la televisión, que ya lo he dicho, ya te lo estaba comentando, pero que dedica demasiado tiempo a la cocina. Y como ya hay muchos chefs, esos Masterchef, ya está un poco de modelo. Bueno, pues no, creo que es bueno, que Bertín es muy bueno y a mí me cae muy bien. Oye, está batiendo récords el programa y tal. Pero a mí me parece Bertín una persona encantadora. A mí también. Sí. Pero ya te digo, no le tenemos que tener miedo en absoluto. Nona, nos encontramos con que ya estás aquí trabajando y todo esto, pero en ese momento tú empiezas a tener unos problemas serios de salud, ¿verdad? No, yo yo he tenido problemas serios de salud desde los 18 años. A los 18 años realmente empiezo a tener unos problemas, no voy a pormenorizar porque son cosas muy íntimas en el sentido de que no vamos a explicar aquí con detalle, pero fue el calvario de mi madre, fue terrible, ya sola porque ya estaba viuda, y claro, una niña que, bueno, esta mujer se nos va, me diagnosticaron una leucemia, luego un mal de Pont. En fin, estuve desde los 18 hasta los 23 años, en que ya me operé definitivamente, cuando me diagnosticaron el problema, con una vida que yo la recuerdo maravillosamente, porque fíjate cómo era yo de positiva, ¿no? Tenía tantas cosas que me hacían tan feliz en muchos sentidos, que me ingresaron en el sanatorio, en el hospital sanatorio de la Rosaleda, que se llama, en Santiago, para hacerme unas pruebas, en donde me encontré con otro hombre que se ha muerto hace muy poco, ese sí, que no puede escucharme, pero sí está allá arriba, que sé que estará, porque ha hecho mucho bien, el doctor García Len, que fue el que me salvó la vida y el que me trató bueno, de una manera extraordinaria. Y yo estaba en la cafetería, porque me hacían unas pruebas al día siguiente, estaba sola porque en esa noche no me iban a hacer nada, y había unas enfermeras diciendo, ay, mañana hacemos unas pruebas a una chica jovencísima de Ferrol, que creo que tiene un cáncer, y que fatal y tal. Y yo, que estaba oyendo, dijo, ay, fíjate qué equivocadas estás, si yo no tengo cáncer, yo tengo... Mira cómo se equivocan. No lo tenía, además, sí. Efectivamente fue cierto que no lo tenía, pero bueno, ellas lo decían porque lo habían oído al médico, evidentemente. Y entonces eso fue todo muy duro, porque además yo ni siquiera llegué a ser consciente del todo, pero hoy pienso lo que tuvo que haber sufrido mi pobre madre, con aquel peregrinaje permanente de médicos. Con un diagnóstico claro, con una situación muy complicada, con un sufrimiento tremendo. Pero de repente surge un milagro en tu vida. Sí. Que se llama Clara. Sí. Porque tu hija Clara, tú dices, es que incluso el médico había puesto un milagro, ¿no? Sí. Clara es un milagro. Sí que lo es, ¿eh? O sea, cada uno que le llame como quiera, es un milagro de la ciencia, pues no lo sé, pero es un milagro porque cuando ya por fin me diagnosticaron lo que tenía, y fueron mis primeros tratamientos médicos, el médico me dejó muy claro, yo iba con mi marido, además, hacía muy poquito que nos habíamos casado, nada, días casi, no, sin casi, y me dejó muy claro que no iba a poder tener hijos, con lo cual a una persona que tiene jovencita, tú calcula lo que es, además a mí que me encantaban los niños y que yo siempre dije que me encantaría tener 4 o 5 hijos, a mí se me vino el universo encima, pero bueno, no tuve tiempo a sufrir mucho porque enseguida me quedé embarazada, fíjate tú, cosa asombrosa, pero cuando voy al médico, yo ni siquiera, yo creí que no estaba embarazada, sino que era simplemente pues cualquier retraso, y cuando voy al médico dijo, bueno, y escribió, milagro,
está embarazada. Es cierto que fue la única, no pudo haber más y también me operaron, pero una cirugía muy conservadora, pero ya no pude tener más porque aquello fue, yo creo que en el único momento que podía haber concebido un hijo y lo concebí. Por eso sí que es cierto que Clara es un milagro, ha sido un milagro para mí. ¿Por qué Clara, el nombre de Clara? Pues llamaba a su abuela, la madre. Que es un nombre La precioso, madre, además. sí, la madre de su padre se llamaba Clara. Y luego yo tenía una compañera en la universidad que era un amor de niña, era preciosa además, se llama por su abuela, ¿eh? Sí. Pero en honor a mi amiga Clara, que se llamaba Clara María Tomás de Antonio, Clara no se quedó en Clara, sino que puse Clara María, que no lo usamos casi nada, pero fue un homenaje que nunca lo supo Clara, no la he vuelto a ver desde la facultad y no sé dónde estará tampoco, pero fue un homenaje a Clara María, lo de Clara María. Clara no, Clara era su abuela, que además se había muerto cuando el padre de Clara tenía 3 años. Y era pues eso, y aparte que es un nombre precioso, las cosas como es un nombre precioso. Bueno, luego va pasando el tiempo y de repente tú te encuentras ya con 30, 32 años y empieza la nona política, porque tu faceta política es una faceta interesantísima y ha habido de todo. Tú dices, a los 32 o 30 me vienen a buscar a casa. Si no te hubieran venido a buscar, seguramente no hubieras dado el paso. No lo hubiese dado. Pero te vienen a buscar. Porque, ¿quién te viene a buscar? Y no lo hubiese dado por una razón muy sencilla, ¿eh? A mí me encanta la política, me sigue encantando y me considero, es decir, yo hago este paréntesis, ya en el colegio, en los carnavales, en la cuaresma, en fin, me mandaban a dar conferencias a las clases de cosas de... con 10 y 11 años, o sea, sí, mítines realmente. Y luego en la tienda que teníamos, que también había un pequeño bar, tenía yo unas discusiones me acuerdo, con el señor Mosquera, Pepe Mosquera, que sabía lo que no está en los escritos, y discutía conmigo ya de política, de todo, y siempre le decían, entonces aún no se había muerto mi padre, y le decían siempre a mi padre, esta va a ser política, ya verás cómo esta va a ser. O sea que también mi padre era muy, muy preocupado, estaba con el señor Ángel del Molino de Santa Cecilia, un viejo republicano que tenía libros prohibidos a mazo y que íbamos allí a ver y mi padre hablaba muchísimo con él y ahí quizás surgió un poco de interés. Yo escuchaba Radio España Independiente, la escuchaba, que no lo sabía ni mi padre ni mi madre, pero yo la escuchaba, la Pirenaica. Y Radio París, a lo mejor. Con 13 años y con 12 años, a la Pasionaria, a Carrillo, bueno. Entonces, hay ahí una inquietud, eso es evidente. Pero yo luego, me gusta la política, me encanta, pero realmente yo me consideraba absolutamente realizada como profesora. A mí no hay nada en el mundo como yo ahora daría una clase semanal gratis a los chicos. Eso es tu verdadera pasión. Sí. Entonces, como me enfoqué por ahí, nunca se me ocurrió, pero un grupo de padres del colegio Montefaro, porque yo después me pidieron también de Montefaro que diese unas clases y partí el horario entre las Mercedarias y Montefaro. Montefaro era un colegio al que le debo mucho también porque iban muy avanzados en cuestión de didáctica y de pedagogía. Hice varios cursos y tuve contacto con compañeros de los colegios de Madrid, a donde me enviaron y tal, y realmente pues me ayudó mucho también a formarme. Y un grupo de padres, que yo hablaba mucho en las charlas con los padres y se formaron las asociaciones de padres, y entonces allí me conocieron ellos y me vinieron a proponer que me integrase a un proyecto, el Partido Galego Independiente, que estaban haciendo en aquel momento, Meilan Gili, y que luego se integró en la UCD. En la UCD, efectivamente. Y claro, me vinieron a buscar, pero ya directamente para ir en las listas del Congreso. O sea, yo me incorporé al partido, pero a mí al principio no me costó nada. Es decir, por ser mujer,
tuvo mucho peso también el ser de Ferrol, porque siempre me lo decían. Sí. Sí, porque Ferrol, como todo el mundo sabe, es una ciudad muy polarizada, ahora quizá un poco menos. Sí, 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 la derecha, tenía mucho peso el comunismo, Sí, sí. y el sindicato, comisiones obreras, y la derecha, más radical, sí, Sí. o menos radical. Ahora, pues eso fue evolucionando evidentemente. Y entonces la UCD pensó en una mujer y ferrolana, que era como, y además, eso que te he dicho antes, no era de ninguno de los dos Sí, sectores, estabas un poco al margen no de todo pertenecía eso. a la Sí, 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 burguesía, sí, sí, sí. tampoco estaba, y era una profesional universitaria, que no eran tan abundantes entonces como ahora, afortunadamente para las mujeres, y eso condicionó el hecho. Y bueno, yo la verdad es que no pensé ya que iba a ser diputada en esta legislatura, ni pensé en eso. O sea, te van realmente. a buscar para ir ya a formar parte de las listas del Para Congreso. integrarme en el partido, Sí. con la intención De ya presentarte ya a las sí, elecciones, porque esto, que son las primeras sí, elecciones, porque son esto las que, del 77. yo esto que te cuento Sí, sí. fue a principios del año 77 ya. Por eso digo que las elecciones fueron a poquito después. El proyecto del partido ya estaba en marcha, era un partido gallego de centro, gallego, es decir, yo por eso cuando la gente, yo entré en la política con un partido galleguista, no nacionalista, Que es otra ni cosa. independentista, galeguista, y me siento muy gallega y muy galeguista de mi lengua, de mi cultura, lengua que tuve la inmensa fortuna de aprenderla en a capela, de niña, por tanto no me ha costado nada. Entonces te engancha UCD, que ya es Adolfo Suárez, sí. se une, Meilamba ya... Se integran y en ese momento sales diputada. Sí. Y sales diputada constituyente, que es lo que decía yo, que es, yo creo que, bueno, para un diputado, para un político, formar parte, ¿verdad?, de la historia, bueno, cabe duda que sois muy pocas las constituyentes, 14 chicas nada más. Sí, muy poquitas, sí. 14 mujeres eran, y 6 senadoras, me parece. Sí. Me parece muchas 6, yo creo que en total éramos 27 y... En total. En total, 27. Y en una constitución que, aparte de ser fundamental para nuestra historia, porque es la constitución de la reconciliación, que luego vamos a hablar un poquito de ella. Y de la concordia. Y de la concordia. Que es una palabra que me encanta. Preciosa, ¿verdad? Es la de un poco el hermanamiento entre todos, el dejar atrás las trágicas historias que vivimos. Pero es que tiene otro matiz importantísimo, que es la constitución en la que las mujeres tenemos igualdad de pleno derecho. Porque hasta entonces estaba totalmente limitado el derecho de la mujer. Mira, ¿hasta qué punto? En esas cortes constituyentes yo asistí a todas las sesiones de la Comisión Constitucional, porque las mujeres que solemos dar muy buen resultado, como digo yo, cuando te involucras en una tarea. Y las mujeres diputadas trabajábamos muchísimo. Y entonces recuerdo que el portavoz de UCD nos eligió a 2 mujeres, una de ellas yo, dijo, de vosotras me fío plenamente para que estéis siempre de guardia en la Comisión Constitucional. Por si falla alguien, estáis allí y vais todos los días. Y nos hizo un regalito luego precioso que lo tengo en casa, yo te la enseñaré. Si llego a saberlo, la traigo una cajita de plata que es una muy limitada, con un ejemplar de la Constitución, que es una joya bibliográfica. Una joya bibliográfica, no la encuentras en ningún sitio, ¿no? Es una de las cosas que le dejaré a mi hija y a mis nietos como uno de mis más preciados tesoros, que el valor material es muy limitado, ¿no? Pero bueno, yo no sé lo que podrá valer ahora, dado que ya no se fabrica y no se fabricaron muy pocos, ¿no? Bueno, pues estuve en todas. Y decía María Teresa Revilla, que era nuestra diputada en la Comisión Constitucional, ella era miembro de la Comisión Constitucional, nosotros asistíamos como retén de la OCDE. Y decía, cuando se votó el artículo 14, el de la igualdad, es que parece que estamos votando algo que no tiene mucha importancia. Yo siempre se lo contaba a mis alumnos, es que las mujeres no podíamos vender ni nuestra propia herencia. Claro. En aquella época, señoras y señores, en aquellos años, si no firmaba el marido, nuestra herencia, la nuestra, no ya los bienes del marido, no había ningún derecho. La mujer podía votar en el referéndum cuando
se votó varias veces en la época de Franco para la ley de sucesión, pero la mujer casada o cabeza de familia. Si no, nada. Nada. El carnet de conducir necesitabas el permiso de tu marido. Sacar el dinero, decía siempre Ana María Un Ruiz cheque, Tagle. tenías que tener el permiso. Decía Ana María Ruiz Tagle, que es encantadora también, una diputada del PSOE constituyente, decía: yo me negué, no quiero imitarla como andaluza porque además los gallegos lo hacemos fatal, dijo, estuve en mi primer sueldo, estuvo 6 meses retenido porque me negué a cobrarlo con la firma de mi marido. Hasta ya que por fin se cambió la ley y pude cobrarlo sin la firma de mi marido. Pero es que incluso la gente, por ejemplo, bueno, las mujeres claro, abogadas, el que cobraba en mano lo podría cobrar, pero sí, ella se lo ingresaba. Efectivamente, pero incluso las mujeres abogadas, por ejemplo, que tenían que por su ejercicio profesional, pues poner un cheque, no podían si no era con el permiso de su marido. Aquello sí que era la caverna. Bueno, otra cosa, la caverna. No podías presentarte siendo mujer a oposiciones de judicatura, bueno, ni a oposiciones de notarías, ni a cuerpo diplomático, casi nada, ni a prácticamente nada. Es que eso la gente ni a maquinista, ni a maquinista del tren, ni a maquinista del tren. O sea, ¿verdad que era así? Claro. Claro que era así. Es que te dicen, oye, es que eso es un cuento. ¿A que no era un cuento? No. Hace 30 y pocos años. Pues sí. Entonces vosotros por eso formáis parte. Yo cuando hay esta corriente terrorífica e inconsciente, por usar una palabra suave, que pretende borrar la transición, se ve que ni la vivieron, claro, ni conocen nada de cómo estábamos, ni valoran para nada el esfuerzo que tuvieron que hacer tantos españoles, señor Sánchez, y también los de su partido, muy especialmente, para conseguir el consenso que nos permitió vivir durante tantos años y alcanzar las cotas de libertad, de prosperidad que tenemos, que claro que ahora estamos en crisis y las cosas están mal, pero esto, si no se empeñan algunos en impedirlo, de esta saldremos, de la crisis se sale, que son ciclos, y claro que ha aumentado la desigualdad, claro que sí. Pero si somos capaces de articular de manera consensuada un proyecto para las cosas básicas de este país, y dejen de verdad, que tomen la palabra, gente que ha estado en la transición y ha hecho maravillas. No hablo de mí, por supuesto, ni de la gente como yo, sino de gente que detrás de las puertas de los despachos y de muchas bambalinas, no ha tenido inconveniente en renunciar a cosas que parecían irrenunciables. Para sectores de la izquierda, de la derecha y del centro, no pasa nada, no pasa nada. Se hizo mucho y fue muy importante. Pues ya lo creo que sí. Muy importante como para tirar ahora por la calle de en medio y empezar a destrozarlo todo, ¿no? Tú hablas de esos años de la época esa constituyente, pero hay otro año que es la segunda legislatura que tú dices que te traumatiza, que es precisamente el golpe del 23F. Sí, que tú lo vives, tú estás en Madrid, estás en el Congreso. Estoy en el Congreso, claro. ¿Cómo se vive ese momento? Estoy en el suelo, como digo yo. ¿Tú tirada en el suelo? Claro. Pues mire, lo hemos vivido en el suelo, babeando de miedo, mientras oíamos cómo se disparaba sin saber a dónde iban dirigidas las balas, ni qué, ni si habían producido alguna muerte. Te tiras y escuchas los y lo viví con el desgarro que nadie se puede imaginar, porque si hay una cosa que me duela, es la frivolidad con que a mí se me ha, digamos que, analizado aquí en esta ciudad, y por gente muy cualificada y muy significada de esta ciudad, cómo me ha hablado, con qué frivolidad me ha hablado del intento de golpe de Estado. Y claro, yo lo viví allí y sé que pudo haber sido una tragedia. Y no voy a dramatizar, que no voy a dramatizar, pero mira, simplemente con que a uno de aquellos jovencitos que tendrían 18 o 19 años algunos, se le hubiese disparado sin querer el arma que llevaba en la mano que le temblaba porque estaba a mi lado y temblaba. Tú estabas viendo, estaba aterrorizado. No, claro, había chicos jóvenes de la Guardia Civil aterrorizados. Mira, yo creo que ya lo he dicho, no sé si en esta casa o en algún sitio, un guardia civil gallego
que no tendría más de 19 años, se dirigió a un diputado, no voy a decir el nombre, porque, bueno, pues igual no le gusta que lo diga, pero se acercó y le dijo, pero ¿cómo le...? Perdóneme, señor diputado, ¿cómo le voy a hacer daño yo a usted si gracias a usted mi madre ha podido cobrar una pensión de viuda, que le arregló usted todos los papeles? Y gracias a eso yo he podido presentarme a la Guardia Civil, que no teníamos ni para comer. Bueno, era uno de los muchos, de las muchas personas, porque ahora parece que todo lo hemos inventado de repente. Pues miren, ya en la transición no hizo falta la ley de memoria histórica para que se aprobase la ley para desenterrar, la posibilidad de desenterrar a los que estaban en las cunetas. Eso ya existía, ya se les aprobaron pensiones, faltaría más, a las viudas del otro bando. O sea que la reconciliación ha sido una reconciliación de verdad, pero de verdad y auténtica, porque los hombres que la capitanearon, desde los partidos de izquierda, de derecha y de centro, tuvieron el sentido de país y el patriotismo, que es una palabra que no debería darnos miedo decirla, sino todo lo contrario, de saber que había que pasar por encima de los odios, de las rabias, del coraje y construir un país en el que todos pudiésemos convivir. Y hemos retrocedido en ese terreno, ¿eh? Hemos retrocedido. ¿Tú crees? Hay un rebrote de intolerancia y una sombra de rabia y de odio hacia unos partidos políticos a otros que tendríamos que hacérnoslo mirar. ¿De dónde arranca eso? ¿Del oportunismo por conseguir más votos, te parece? ¿Por exacerbar un poco a la gente? Yo te digo una cosa, esta situación? Se ha jugado a un juego muy peligroso. Y yo lo digo sin darme ningún reparo decirlo. Al que no le gusta, lo siento. Sí. En el gobierno de Zapatero sí. Digamos que se han reabierto algunas heridas que estaban cerradas. Y yo lo digo por mi propia familia, en la que había gente que tenía heridas muy fuertes de la guerra civil y de la posguerra civil, que habían ido cerrando pues por la actitud del pueblo español en la transición, por aquella explosión general de rechazo al 23F, y que se fueron reabriendo con algunas cosas que no debieron hacerse nunca. Y luego la demonización. Mira, yo no he sido nunca del Partido Popular, nunca he sido del Partido Popular, pero lo digo sin ningún tipo de complejo. El Partido Popular hoy es un partido tan democrático como cualquier otro, tan legítimamente democrático. Y ese cinturón sanitario que se ha hecho con el Partido Popular, ya en Cataluña, con el pacto del Tinel, porque me da coraje oír decir que si fue causa de todo lo que pasa, que se presentó un recurso de inconstitucionalidad contra aquel Estatuto de Cataluña. Oiga, pero que es que ustedes han aislado al Partido Popular, una serie de grupos en Cataluña, con el pacto del Tinel, sin dejarle participar en la discusión de un estatuto que además luego le exigían que, aun siendo inconstitucional, no hiciese el recurso de inconstitucionalidad. Y digo eso porque mira, cuando se sobrepasa la línea, también eso se había hecho con el Partido Comunista. Eso también en la transición se había hecho con el Partido Comunista. Y en Ferrol sabemos algo de eso. Y personalmente sé algo de eso también, Cuando a Suárez se le llamaba comunista y se nos consideraba comunistas a todos los que estábamos con él, por parte de un sector de la derecha. Entonces no se juega con esas cosas. Los partidos que aceptan las reglas del juego, que se presentan a las elecciones, que son limpios, pueden tener casos de corrupción, naturalmente que sí. Y el Partido Popular en eso no puede dar ejemplo de nada, como otros partidos, porque la corrupción siempre es proporcional al poder que tienes, por desgracia. Con eso no se juega, Pepa, y yo estoy muy irritada con eso, porque hacer esos guetos y decir, a ti te separo, contigo no sé... No, hijo, se separa, pues a los señores, hay que separar a los que apoyan regímenes como el de Venezuela, pero porque apoyan regímenes como el de Venezuela, que mira lo que está haciendo, ahora mismo tratando incluso de declarar en desacato, y no quería entrar yo en estos temas, pero mira, yo ya tengo muchos años, y llevo acumuladas en mi sangre muchas horas de dolor también, y no quisiera morirme viendo cómo florecen en España de nuevo esos rencores, ¿verdad? Esos rencores. Mira, tengo escrito, grabado en mi agenda siempre,
ese pareado de Machado que me parece maravilloso y que deberíamos escribir en el frontispicio de todas las instituciones de España. Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios. Una de las dos Españas ha de darte el corazón. Eso estaba superado. Y estaba superado, y se ha vuelto a reabrir. ¿La ley de la memoria histórica de Zapatero, tú crees que ha echado ácido sobre la herida abierta? Yo creo que sí, porque además, por desgracia, ni siquiera la ley se aplica, se coge de la ley lo que interesa. Como tú dices, si eso ya estaba y se podía la hacer, inmensa mayoría, se ha utilizado, mira, ¿verdad? yo creo que era absolutamente innecesaria, que fue un error, que no ha aportado absolutamente nada, porque muchas de las cosas que se le atribuyen, como vuelvo a decir y estoy dispuesta a demostrarlo, estaban ya en vigor. ¿Tú crees que en este momento Pedro Sánchez, hace bueno incluso a Zapatero? ¿Va por la línea de Zapatero? Mira, yo pienso, y lo digo con respeto y sin ningún tipo de rabia, Zapatero, de todos los políticos que yo conozco, ha sido el que ha aportado más cosas negativas desde la transición, por no decir otra cosa. Yo no conozco a Sánchez gobernando, por eso sería muy injusto que dijese, no sé lo que va a hacer Pedro Sánchez, pero haría muy bien en protegerse del zapaterismo. Haría muy bien en protegerse del zapaterismo, porque me parece que, así como es cierto que hay otras cosas que ha avanzado mucho para un determinado tipo digamos, de derechos y libertades, que los ha abierto el abanico, etcétera, pero yo creo que se ha equivocado tanto en cosas tan fundamentales que su legado es muy negativo. Es muy negativo. Luego tenemos las elecciones, hace nada, ya tenemos con esa crisis del bipartidismo, de alguna manera, surgen 4 grandes partidos. Ahora sigue ganando, por supuesto, el Partido Popular, el Partido Socialista pierden, Ciudadanos y Podemos. En este contexto y en este momento de debilidad del gobierno, debilidad porque no puede formar gobierno por sí solo, tiene que buscar pactos, que bueno, puede ser positivo o no, pero es un momento de debilidad, surge lo que yo le llamo el golpe de Estado catalán. O sea, yo creo que en este momento en Cataluña es un golpe de Estado casi, bueno, sin casi, como el del 23F. En principio no ha habido tiros, hombre, no pero se han casi empleado las armas, no se han tomado Bien. las instituciones. Ya has visto el juramento del nuevo presidente ayer y has visto la primera proclama de Viva la República Catalana. ¿Tú cómo lo ves? Pues mira, he de confesarte, y no me gusta mucho desnudarme así, pero con mucha preocupación. Ya sé que puede parecer exagerado, pero no duermo, bueno, yo nunca duermo bien, pero no sabes la cantidad de vueltas que le doy a mi cabeza todas las noches, pensando en lo negativo que puede ser para España, que no sean capaces de llegar a un acuerdo. Vuelvo a decirlo, los partidos constitucionales, porque la Constitución no es un libro sagrado, se puede cambiar y quizá haya que cambiarla, y se puede dialogar, con los catalanes, porque los catalanes no son el señor Mas y los suyos, no son el señor Mas y los suyos, ni Esquerra el señor Junqueras y los suyos, ni esa especie de personajes que yo no sé ni cómo calificarlos, que proclaman la república, que pretenden proclamar la república catalana y hablan de la ley. Es una cosa inconcebible. Cataluña es mucho más que eso. Y hay más de la mitad de la población catalana que repudia eso que está sucediendo y que no tiene nada que ver con eso. Por eso no hablemos de Cataluña ni de los catalanes, hablemos de los independentistas, de los secesionistas, de los que quieren, con la fuerza que no les han dado los votos, pues hacer una acción reprobable desde todos los puntos de vista. Entonces, eso me parece tremendo. Y claro que es un golpe de Estado a la legalidad, porque oía yo esta mañana a 2 magistrados, por lo menos, decir que la toma de posesión del presidente es que no ha tomado posesión y que los actos que realice pueden calificarse de usurpación de funciones y que podrían llegar a conllevarle 1 año o 2 de cárcel. Es decir, es que la ley es una cosa muy seria
y no se hace nada ni al margen ni fuera de la ley. Por lo tanto, me parece que hemos entrado en una deriva y ahí, si no hay un bloque sólido de las fuerzas constitucionales, inequívocamente constitucionales, no se podrá resolver. Llevaremos una mochila muy pesada durante los próximos años y quiera Dios que no sea dramática. No hablo de guerras, ¿eh? Sí, pero no. Yo, por ejemplo, veo una cosa. Ahora mismo el gobierno está debilitado. Es un momento, el gobierno, no hay gobierno en funciones, bien, pero es un gobierno débil el que ha salido de las urnas. Pero durante 4 años ha sido uno de los gobiernos con la mayor fortaleza de muchos gobiernos. Tenía total y absoluto poder. Quizá con fuerza, pero le faltó fortaleza, Pepa. Al gobierno de Rajoy le faltó porque fortaleza. No se les ha dejado llegar demasiado lejos, con una falta enorme de responsabilidad. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Lo que creo es que a pesar de que hablan de que fue el gobierno del rodillo, el que gobernó por decreto, bueno, ya se han sacado datos en donde se desmiente rotundamente que haya sido el gobierno que más decretos le hizo. Pero bueno, eso es igual, porque además eso a la gente es que no le interesa nada, de verdad. Yo sí oigo una queja de los votantes del Partido Popular, y yo creo que a esa sí que debería escucharlos el señor Rajoy, es que lo que le reprochan precisamente es que con la fuerza de los votos que tenía no haya hecho unas reformas que sí podía hacerlas. Por ejemplo, de la ley electoral. ¿Que hubiese habido griterío en la calle? Pues naturalmente que hubiese habido griterío en la calle. Pero lo que nos está demostrando la situación que estamos viviendo es que probablemente no se hará ahora. Pero se tiene que hacer. Pero tendrá que hacerse una reforma y yo digo que no hay nada como una segunda vuelta. Porque ahora la segunda vuelta se está haciendo en los despachos y a oscuras. Es que están uniéndose, fíjate, habrá una cosa más absurda, y yo no sé si se lo darán, pero que hay una coalición electoral, que van juntos, y luego piden 4 grupos parlamentarios. Oiga, se juntan ustedes como si fuesen una segunda vuelta, y luego quieren hacer la segunda vuelta con lo que es la primera, es decir, vamos juntos para ganar, y luego nos separamos para beneficiarnos, que no voy a decir otra cosa. Entonces, me parece una cosa muy fuerte, muy fuerte. Por tanto, si quieren que haya 4 grupos parlamentarios, bueno, pues que modifique el reglamento del Congreso, que en estos momentos el apartado 2 del artículo 21 lo deja claramente puesto de manifiesto que no puede ser. Otra cosa es la interpretación del 21, que hubo casos en los que se interpretó de otra manera, pero en el punto segundo, desde luego, lo deja inequívocamente claro. Pero sin entrar en esos detalles que también creo que a lo mejor no interesan mucho. Yo quiero que haya unas elecciones en las que no soy nadie para quererlo, y son muchas las voces que afirman que hay que cambiar la ley electoral, o se cambian los distritos electorales, y eso es la primera tarea que hay que hacer de una manera, digamos que inmediata, para acercar a los candidatos a la gente, para que dependan los candidatos directamente de la gente que les vota. Ese es, por ejemplo, el sistema inglés. O si no, pues la segunda vuelta como en Francia, que está clarísimo que si hay una situación como esta, se corrige eso, claro, y hay un elemento de corrección. Porque hablamos mucho, pero por ejemplo, hay países en los que a la fuerza mayoritaria se le concede un bonus, como se dice. En Grecia, el que gana le dan 50 diputados de regalo. Por tanto, yo cuando dicen que aquí, que sí es una ley, que no, pues es una ley bastante proporcional, en elecciones municipales es muy proporcional, y claro, en las elecciones generales es que es imposible hacerla muy proporcional, porque entonces hay que hacer un parlamento de 700 diputados. Cuando se pudo hacer, que fueron estos 4 años, desgraciadamente no se hizo. Ha habido reformas importantísimas que no se han hecho, y eso será el grado de responsabilidad que cada cual tenga, que lo van pagado caro. Pero ahora mismo, ¿ves posible y ves deseable esa gran coalición? ¿Partido Popular, Partido Socialista, Ciudadanos? A mí me parece muy difícil. Yo lo digo, aunque no, y lo digo así, lo voy a dejar porque hoy estoy un pelín más esperanzada, por algunos detalles. A raíz de lo que viste del Congreso, no tanto por la elección de Pachi, que también, porque además yo quiero decir una cosa, no de ahora, yo siempre he dicho que a mí me parecía bueno que el Congreso de los Diputados lo presidiese alguien que no fuese del gobierno, que el presidente, porque es un poco como escenificar la separación de poderes. Ahora, los españoles tenemos la sensación de que todo está confundido. Bueno, pues mira, un hombre que se acostumbre a moderar
olvidándose un poco del partido al que pertenece. Yo creo que eso no es malo, y que aunque esto siga pasando y no en una situación como la que vivimos, pero hay algunos pequeños detalles que no me atrevo a nombrarlos que hoy me hacen ser un pelín más optimista. Porque esa coalición podría también ser Partido Popular, Ciudadanos y la abstención de PSOE. Sí, fórmulas las hay. Fórmulas las hay. El caso ¿Se puede llegar a un acuerdo? ¿Tú crees que, bueno, hoy dices que estás un poquito esperanzada? Sí, pero no lo veo mucho. fácil. No. Y ahora dime una cosa, y por ejemplo, tú como diputada constituyente, que te sabes la Constitución de punta a cabo, ¿qué crees que se debería de modificar? Y si se debería de modificar en algo, ¿en qué te parece que ahora se ha podido quedar un poquito estrecha? Mira, yo creo que no debería hablarse de un proceso de modificación de la Constitución mientras no haya un consenso sobre qué hay que reformar. Claro. Y en qué sentido. ¿Por qué lo digo? Si ahora se abre el melón de reformar la Constitución, no queda títere con cabeza, desde el primer artículo al último. Salta todo por los porque aires. Vendrán todos, uno querrá que se modifique lo de la monarquía, otro lo de la soberanía nacional, el otro querrá, en fin. Y hay que tener claro, sí, yo creo que el título octavo, el de las autonomías, hay que reformar. ¿En qué sentido? Pues vamos a ver, es que aquí hay dos grandes corrientes ideológicas en ese sentido. Alguien que considera que hay que blindar las competencias de las autonomías, yo creo, y ya sé que esto no es popular, por eso, pero yo ya estoy al margen de todo eso, creo que sí, que hay que definir constitucionalmente las competencias de una manera mucho más, y digamos que dejarlas muy firmemente establecidas, pero recuperando el Estado algunas competencias, reforzando las competencias en educación del Estado para garantizar la igualdad. En educación. Para garantizar la igualdad de todos los españoles, en todos los territorios. Y lo mismo pasa con la sanidad. Pero quizá de los aspectos más importantes, porque a mí cuando dicen hay que blindar los derechos, la Constitución española es una de las más avanzadas en derechos y libertades. ¿Cómo los blindas? Es decir, ¿tú cómo puedes blindar los derechos de la Constitución? Eso es una cosa que queda muy bonita diciéndolo. Pero aquí la sanidad podrá ser mejor y más gratuita todavía, que ya casi no... Si el país va bien económicamente, pero cuando hay una crisis es imprescindible que haya algunas cosas, o como que hablamos de memoria, porque mira, los países nórdicos, la mayoría que se ponen como ejemplo, tienen copago, que yo no digo que haya que establecerlo, pero seamos felices de que no lo haya y de que el copago, como es el mío, por ejemplo, que pago 5 y pico de euros al mes por ser jubilada, aquí copago lo hubo siempre, salvo para los jubilados, porque que le pregunten a los españoles si no pagaban sus medicinas, claro. a los que están en activo, por tanto, pero ahora aún en democracia y con el Partido Socialista y con de Izquierda Unida, sabían que cuando no eras jubilado pagabas una parte de los medicamentos, etcétera, y que en países mucho más ricos y más avanzados que nosotros hay pues por una cuestión muy sencilla, señores, porque es que el dinero no da para más, es que nos tira más, entonces pues habrá que, todo eso habrá que racionalizarlo con un estado de bienestar que de verdad atienda a quienes lo necesitan, están en situaciones de exclusión, en situación de emergencia, etcétera, pero blindar los derechos de la manera que lo dicen es imposible. Y te decía que la justicia hay que reformarla profundamente, que sea de verdad independiente, que no tenga tanta participación la política, está sin hacer la gran reforma de la justicia desde el siglo XIX, pero me temo que si entramos en esto, a lo mejor nuestros televidentes se aburren un pelín, ¿no? O sea que yo creo que es reformar, pero sí, con sentidiño, con mucho cuidado. Y esto de federal, que no se sabe muy bien lo que propone el Partido Socialista, mira, si nosotros de hecho estamos ya en un Estado federal, más que un Estado federal. En un Estado federal, porque no, las autonomías tienen tantas competencias como puedan tener los alemanes mucho más. Yo creo que es necesario, estoy contigo, que hay que recuperar incluso la educación y la sanidad. Ciertas competencias, cosas, sí. Puede que no todo, pero algo en educación y en sanidad. Y sin embargo también es verdad que a lo mejor hay que dar más autonomía en otras cosas que son menos. Y sobre todo,
regular mucho más quién es competente en cada cosa. Lo peor que hemos inventado son competencias compartidas que al final nunca se sabe de quiénes son. Y luego qué es del ayuntamiento, qué es de las autonomías. Todo eso es la gran reforma de la administración que está pendiente y que habría que hacerla. Pero hay que sentarse, como nos sentamos en la transición, a decir, bueno, ¿cuáles son, en qué puntos estamos, no en qué dirección, porque luego la dirección la vemos, pero cuáles son los puntos que vamos a reformar? ¿Y ahí quién crees que se puede poner de acuerdo? Hombre, ¿Y quién crees que no estará de acuerdo nunca? Mira, yo para el tema, fíjate lo que te digo, de la reforma constitucional, creo que no tendría que haber ningún problema, ni PP, Ciudadanos, el PSOE, y me atrevo a decir que incluso la propia Izquierda Unida. Sí. Izquierda Unida como partido. Sí. Yo me atrevo a decirlo, como partido. Ahora, igual yo tengo aquella idea del Partido Comunista que tanto contribuyó en la transición al consenso. Y a lo mejor, como nunca lo he vivido por dentro, ahora se han convertido en un apéndice de Podemos que igual pues ya no va por esos derroteros, ¿no? Podemos te preocupa mucho. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Mucho. Porque es una amalgama de gente muy diversa. Que no es, en cuanto tú has visto ya lo que pasa en el ayuntamiento, ya salen las primeras noticias, que ya algunos lo sabemos desde hace tiempo, las profundas discrepancias. Sí, es imposible. ¿No tiene entonces sentido que el Partido Socialista esté en este momento dándole la llave de todo el poder que le ha dado a Podemos? Yo ni siquiera haría un cinturón sanitario, porque sería incoherente con lo que he dicho antes, Ni siquiera haría yo un cordón sanitario con Podemos. Yo lo que creo, que si somos leales a nuestro país y a la patria, que a mí no me da ninguna vergüenza decirlo, se vería claramente la imposibilidad de llegar a un acuerdo programático, que es lo que interesa. No hay que excluir a nadie, yo me siento a hablar con todo el mundo. Pero llega un momento en que usted me dice que hay que hacer un referéndum en Cataluña, pues ya le digo que no, pues ya le digo que no. Y a lo mejor dentro de 20 años hay que hacerlo, y no sé cómo será, yo no lo sé, yo no sé lo que va a pasar dentro de 20 años. Hoy, antes de reformar la Constitución, y que espero que no se reforme en ese sentido, porque hay consenso en que no se haga entre los tres grandes por lo menos, pues por tanto la incompatibilidad vendrá cuando tú sientes, como se sentó en la transición, a todo el mundo, y el PNV, cuando no hubo forma, pues se marchó de la ponencia, y no pasó nada, porque luego además la Constitución también se aprobó en el País Vasco, pero el PNV se marchó del consenso, y hoy nadie sabe que el PNV no es casi. Dicen, sí, pero si el PNV... No, pues el PNV se marchó de la ponencia constitucional porque no estaba de acuerdo en el tratamiento del tema de Navarra y porque no estaba de acuerdo en una serie de cuestiones relacionadas con la autonomía, ¿no? Bueno, pues ahora se verá claramente que se sentarán todos y habrá señores que se levantarán el primer día. Pero mire usted, vamos a reformar la Constitución. Esto es lo que es necesario reformar. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar, porque no se puede hacer. La gente se cree que... Yo cuando oigo a Pablo Iglesias decir que, o a Pedro Sánchez, a los dos, que prometen la reforma constitucional, pero si el número de diputados del PP, pero si el número de diputados del PP bloquea esas reformas que quieren hacer, no tiene mucho poder para otras cosas, pero para eso sí. Porque son los 2/3 de la Cámara, que no se puede tocar. Claro, por lo tanto, prometen y engañan. Claro, no puede haber la reforma con la exclusión de... Y yo repito, no pongo cordones sanitarios, los cordones sanitarios que se los coloquen ellos. Cuando a mí me dicen aquí, yo lo oí el otro día en la radio, una serie, yo debo de vivir en un país que no sé, que no conozco, porque cuando plantean en Galicia el independentismo y que hay que llegar a eso, digo, Dios mío, pero ¿cuántos gallegos de verdad quieren ser independientes en estos momentos? Porque luego viene la segunda parte, que es la que me preocupa, el adoctrinamiento. Sí. Al final, las escuelas catalanas son fábricas de independentistas. Completamente. Porque es que es así, y lo sabemos que es así. Y las escuelas vascas fueron claro, que las icastolas, que yo tengo... que no ocurra lo mismo. Que yo tengo 4 nietos y 3 son catalanes, y han estado escolarizadas allí la mayor, y sé cómo funciona todo eso, y tengo un conocimiento, y vamos a... Y te aterra. Y te aterra sí, que pase aquí. Me aterra que en las escuelas... No hemos llegado al final, desgraciadamente, porque estaríamos hablando horas y horas y horas. Esperemos que los espectadores no estén... Bueno, tenían la posibilidad de cambiar de canal, no creo así que no lo pasa dicho. nada. No, simplemente, ya para terminar, una palabra.
¿Qué esperas del año 2016, que empieza en este momento y que está lleno de incertidumbres y que tú dices que no duermes mucho? Pero ¿con qué cerrarías? Te voy a decir dos cosas. Me vas a decir dos cosas. Para La primera, concordia, que significa con el corazón. Si ponemos el corazón, todos, no solo los políticos, porque al final los políticos no son más que el reflejo de la sociedad, en las cosas saldrán adelante. Y la segunda, que aunque es para los católicos el año de la misericordia, no lo digo solo en ese sentido, y espero también misericordia, porque misericordia quiere decir estar con los miserables, en el sentido de con los que sufren, con los que no tienen sus problemas vitales resueltos. Y la misericordia ni siquiera se habla de ella, porque se la minusvalora. La misericordia es la capacidad de poner el corazón con aquellos que realmente necesitan, están pasándolo mal en estos momentos, están viviendo momentos difíciles. Y yo estoy segura que no hay un solo político en España que se atreva a introducir la palabra misericordia en su programa electoral, por este vergonzante anticlericalismo del que se contagian hasta los católicos. Pues hay que poner concordia y misericordia, que no son palabras precisamente con connotaciones religiosas, sino humanas, humanas. Y si ponemos eso en el quehacer político y en el quehacer cotidiano, los problemas se resolverán. El problema es que no somos capaces más que de hacer demagogia. Yo ya con lo que he visto esta mañana, Pepa, los gestos de demagogia que hubo en el Congreso, me he quedado harta de populismo y de demagogia para los próximos 40 años que no viviré, porque no tengo edad para vivir 40 años. Nona, 1.000.000 de gracias. Muchas gracias. 1.000.000 de gracias a ti por ser como eres, por estar aquí, por estar enseñándonos todo lo que nos enseñas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y a todos ustedes, pues yo os voy a hacer mías las palabras que ha dicho Nona. Concordia y misericordia. Hasta el próximo miércoles. Muchas gracias.